Gracias. Hola, buenas tardes. Os doy la bienvenida a nuestro primer evento de Clara, que no ha venido. Clara está sentada allí. Clara, Aida, Petra y Silvia, que formamos CATS, ¿vale? Bueno, evidente, con las siglas, ¿vale? Os presento también a nuestro invitado especial, que es Isidre Roca, aquí. ¿No? Isidre es arquitecto, como ya os había dicho, y un forrojo de Mies van der Rohe, que es el arquitecto del pabellón, ¿vale? Y esto ya veréis, supongo, durante su conferencia. Además,
logrará integrar de alguna manera la novela de Haruki Murakami, 1984. Porque no solo Murakami tiene fantasía, nosotros también. ¿Vale? Sí. Nuestro objetivo está un marco gastronómico adecuado a nuestros temas y en este caso os queríamos ofrecer una cena japonesa. Pero al final pensamos que esto va de fusiones, así que un poco de toque brasileño tampoco hace daño, ¿vale? A lo largo de esta noche vamos a tomar algunas fotos. Si alguien tiene algún inconveniente y no quiere aparecer, no sé, en principio de momento no tenemos, estamos presentes en Instagram o lo que sea, pero bueno, en el futuro quizás sí, así que alguien realmente no quiere en ningún caso aparecer, por favor, que nos lo digáis y obviamente no vamos a utilizar entonces. Pues os dejo ahora con Isidro y espero que todos juntos lo pasemos muy bien. Después vengo otra vez. Bueno, de hecho, yo hice una conferencia parecida en el 2014. ¿Cuántos estaban en el 2014 en esa conferencia? Levanten el brazo, bien levantado. Yo, igual, he cambiado la conferencia y podía haber aprovechado la misma. Qué desastre. A ver, ¿cuántos arquitectos hay aquí? Que levanten la mano. ¿Ninguno? Fuera. O sea, que diga algo más. ¿Y músicos? ¿Hay músicos aquí? ¿Algunos músicos levanten la mano? ¿No? Bien. Voy a explicar cosas que no tengo muy claras que sean ciertas, pero estoy asesorado. ¿Cuánta gente ha leído el libro de Murakami 1984? Que levanten la mano. Bueno, bastante gente, eso ayuda, eso está bien. ¿Y cuánta gente ha visitado el pabellón de Barcelona? Levanten la mano. Qué mentirosos sois todos. Una vez habéis vuelto a caer en la misma trampa. El pabellón ya no existe. Lo derribaron en 1930. Lo que hay ahora es una reproducción. Aquí hay un speech que explica 1984, como sabéis, hace referencia al libro 1984. Y en uno de sus capítulos explica a uno de los protagonistas el sentido de esa novela. Una novela en la que todos sabemos que la realidad se va alterando constantemente, de forma que no sabemos qué es la realidad y qué es lo que ocurre. Vamos a hablar un poco hoy de esto. Así como en 2014 hablamos un poco de los reflejos del pabellón y de la pérdida y la resurrección de las cosas, hoy vamos a hablar de otros temas, algo distinto. Vamos a recordar un poco que, aunque no estabais ahí, qué pasaba en 2014, para situarnos un poco. En 2014 teníamos esta diapositiva para anunciar el evento, nos reunimos en el restaurante Anfiteatro. Sí. Y bueno, sí, Argentina llegó a la final del Mundial. Absolutamente. La perdió, pero estaba allí. Y se produjo la invasión de Crimea. Fue en 2014, efectivamente. Esas dos cosas ocurrieron ese año. Desde el 2014 hasta hoy, pues han ido pasando cosas que pueden ser extrañas. 1984 es un libro extraño, en el que pasan cosas muy raras. Pero para extraño lo que nos ocurrió en el 2019. Yo acababa de dar una clase en la escuela CERT, en el centro de Barcelona, y salí. Yo no sabía todavía que nos habían confinado, pero ya vi que algo extraño pasaba. Porque esta calle que reconocéis todos, nunca está así. Estaba repleta de llena de gente, con sus cosas, con sus cosas. Normalmente. Mi sorpresa es cuando nos encontramos con este tipo de me anuncian de que ya ese día era el último que saldría yo de casa, y todos los demás, excepto para las compras y de investigación.
Y la conclusión de ese año es que ese plástico que denostamos porque ocupa los mares y tiramos en el mar, al final se convirtió en la fotografía del año. En la fotografía que permitió que una persona que necesitaba afecto pues pudiera recibir un abrazo. Un tiempo en el que estuvimos todos alejados los unos de los otros y que fue muy difícil continuar con la vida. Superamos eso, aunque se llevó gente que queríamos, e incluso se llevó el restaurante anfiteatro, y por lo tanto pues no hemos podido reunirnos allí. Y ya nos acercamos a entender qué son los reflejos del pasado. Lo que hablábamos en el 2014 es esta trampita que os he hecho ahora. Ninguno de nosotros pudo visitar esto porque no estaba posible socialmente. Sin embargo, tiempo después renació y es un reflejo del pasado que vemos en color, estamos en blanco y negro del pabellón, y se reconstruyó exactamente en su sitio. Es un edificio que se pudieron encontrar los pilares y por tanto se ubicó en la misma medida en la que estaba en su momento. No es el único caso. Podríamos hablar de otro momento muy difícil de la historia de nuestro país, que es la Guerra Civil Española, en el cual hay otro pabellón emblemático que se construyó en París, donde se exhibió por primera vez el Guernica. Ese pabellón también fue destruido después de la Exposición Universal, pero también lo hemos reconstruido en el año 92, en un sitio por ahí, en el Valle de Brno. Así que ya no, en París no, aquí sí. Son reflejos del pasado. Llegamos al 2022, que es cuando Petra me dijo: oye, me gustaría aquella conferencia que hiciste en la primera. Curiosamente, por esas fechas, tuvimos una luna de sangre. Que se vio desde México perfectamente, estas imágenes que se tomaron desde México. Y yo dije, dije que sí, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Pues pasa que había Mundial de Fútbol y Leo Messi que mandó la Copa del Mundial, primera vez en la historia, que ya definitivamente dejó ese error como jugador de la historia, y Rusia desgraciadamente invadió Ucrania. De esto va un poco el libro de Murakami. Realidades, necesitamos años distintos, pero están pasando las mismas cosas. Y por fin llegamos al 2023 y estamos en un sitio distinto, pero estamos juntos y disfrutando de un buen momento con Andy. Otra cosa que me sorprendió se llamaba La vida es. ¿No? Claro, le llamáis CAPS. Wow. CAPS en catalán tiene muchas acepciones, ¿no? Como el sushi. Y entendemos que el maqui es sushi, pero el maqui es un tipo de sushi. Pues claro, si hablamos de CAPS, por ejemplo, podríamos decir que CAPS en catalán son cabezas. Esto es lo mismo. Es arroz y algo, pescado que acompaña ese arroz, pero la situación cambia ligeramente. Y cuando entra en la boca, la percepción es distinta. Por ejemplo, CAPS quiere decir que puedes estar dentro de un sitio. Y podemos seguir, podemos transformar lo que está dentro en fuera y lo que está fuera dentro. Hay muchas más acepciones de CAPS. También puede decir que no hay nada. No ni acá. Y este ya que yo no pues lo pongo. Este yo no lo he comido nunca, pero no sé si aquí nos lo darán. Pero es curioso saber cómo hay muchas diferentes verdades. Incluso cuando yo como arquitecto explico un proyecto, estoy convencido de que la persona que tengo enfrente me entiende y se va con una imagen de lo que le he explicado absolutamente distinta de la que yo le explicaba. Pero son las formas y las realidades que vemos en esto. Esta diapositiva es necesaria, esta es repetición de la que vimos hace tiempo, y es un poco una cronología de lo que vamos a hablar. En 1929 se construye el pabellón, en 1930
es derribado, en el 83 se reconstruye. Esto por lo que hace al pabellón. En 1949 se publica la novela 1984. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, está imaginando un futuro bastante feo. Y llegamos a 2009, que se publica los dos primeros tomos de 1984 de Murakami, donde ya sabe lo que pasa en 1984, con lo cual tu mirada va hacia atrás. Hay una película que creo que explica muy bien lo que es el determinismo. O sea, esto de que ocurren cosas raras. O sea, yo, por ejemplo, ayer jugando a tenis me lesioné. Yo llego a casa y sistemáticamente tengo una cajita donde dejo las llaves. Pero ayer, como andaba lesionado y tal, pues fui a hacer no sé qué, las llaves ya no las dejé en el mismo sitio. A todos nos ha pasado esto. Y cuando cambias las cosas, pasan cosas extrañas. Y creo que esta película que bien conocéis, Efecto Funciona, explica muy claramente este tema. Oh, sí. Cómo pretenderse para no atropellar a un hombre que había estimado el trabajo minutos más tarde por haber olvidado poner la armadura. Mientras ese hombre, la batalla de trabajo, cruzaba la calle, tenía que cerca de enseñar que estaba la lucha. Y mientras Daisy luchaba, pero la chica ya era el asilo del culto. ¿Conocéis la película, supongo, no? verdad. Pues bien, esto es que es así. Curiosamente es así. Cualquier cosa puede cambiar nuestro destino. Y el pabellón
De hecho, fue un conjunto de extrañas circunstancias que permitieron a Mies construir esa obra maestra y que hoy vamos a intentar explicar. Así empieza el libro del huracán, o no taxista, en el capítulo 1. Y oyendo la música de la sinfonieta de Janáček. Bueno, no, Tito no, otro taxista. No me imagino a Tito oyendo una sinfonía. Bien, es curioso esta novela, cómo te atrapa con algo que no sucede, o sea, no sucede absolutamente nada en este capítulo. Simplemente que llego tarde a una cita y tengo que hacer algo extraño. Y cuando lees eso te atrapa. Tengo que hacer algo que es absolutamente distinto a lo que hago. Estoy en un atasco. Y claro, tú que eres de Barcelona, piensas que esto estaba en la ronda del Guinardó. Teníamos un viaducto exactamente como el que describen que hay en Japón. Y hoy la gente joven pasa y ve la foto de debajo y no entienden qué significa. Pero los que sí que hemos transitado y hemos hecho caravana y hemos estado atrapados en el viaducto por la parte de encima, sabemos exactamente qué es lo que está haciendo. Pues bien, la novela empieza así, explicándote que cuando haces algo distinto, la realidad se puede distorsionar, pueden cambiar más. Y añade como frase final, en realidad hay solo uno. Yo creo que esa es la gran suerte que tuvo el pabellón. El pabellón, cuando se destruye, se convierte en una realidad única, que son sus fotos. Hay muy pocas fotos del pabellón, a excepción de la inauguración. Y eso se convirtió en un canon en los libros de arquitectura. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre como con los grandes artistas que mueren jóvenes, ¿no? Como Amy Winehouse o con James Dean. Se convierten en artistas consagrados, se convierten en dioses. Y cuando vemos estas fotografías, son como pequeños fragmentos de Dios, porque en ellas se ven los reflejos, la luz, y se ven como las quería Mies que se vieran. Son fotografías contratadas por el propio Mies. Y eso, recuerdo que empezaba a estudiar arquitectura y me fascinaba, porque yo este edificio no lo entendía. Y hasta que no llegó la reconstrucción, pues tampoco pude entender. De todas formas, hay que pensar que esto de que en realidad solo hay una, tampoco es verdad. Estar atentos a la máquina. Este es el reto que hizo Mies para sus publicaciones. ¿Habéis visto qué ha pasado? Tengo otro. Los alemanes le pedían que pusiera el águila imperial en el pabellón. Mies se negó. Permitió construir la bandera, pero en la publicación tampoco. No. La arquitecta lo estoy diciendo yo todo, ¿no? Bien, vamos. Ahora hablaremos un poco del libro. Este señor es Johann Sebastian Bach. Según explica Murakami, pretendía marcarse un rigor en la forma de escribir el libro, cosa que me hace sospechar que el libro en verdad es el tomo 1 y el tomo 2. Ya la otra vez comenté que diría que este libro, si acabara en el tomo 2, quedaríamos con mal cuerpo, pero acababa muy bien. Y lo que dice él es que se basa en el clave bien temperado de Bach para escribir el libro. ¿Y qué quiere decir esto de clave bien temperado? Y aquí es donde yo he necesitado un poco de asesoramiento. Esto que os enseño ahora es la escala de Do, que, según me ha dicho el profesor de música, se llama jónica. Bien. Tenemos Do, Re, Mi, Fa, Sol. ¿Qué ocurre? Que entre nota y nota hay un tono. ¿Qué diferencia una nota de otra? Hay un tono, con dos excepciones. Es decir, de Do a Re hay un tono, de Re a Mi hay un tono, pero de Mi a Fa hay medio tono.
Y aquí es donde yo ya me explican qué cosas me pongo nervioso. Vamos a verlo en detalle porque yo me lo tengo que explicar como 4 veces. Ahí va. La luna. Estas 2 lunas ocupan medio tono. Es decir, la luna grande, la gris, estoy un poco en medio, quizá en tu caso la veis, es un do sostenido. ¿Vale? Es un do al cual te he subido medio tono. Y la luna pequeña, la verde, es un re bemol. Pues bien, aunque su posición sea distinta, es la misma nota. Suenan igual. Son nombres distintos, pero suenan igual. Estos son en los pianos las teclas negras. Esas que no se ven. Bueno, pues resulta que lo que se plantea Murakami es que esas 24 composiciones que hace Bach, que son preludios y fugas, un preludio y finalización por un único instrumento, una fuga es una composición musical completa. La hace usando toda la escalera cromática, es decir, aprovechando todos los semitonos de la escala musical. Para entender esto, mi buen amigo Kimber me hizo un pequeño ejemplo. Como veo que no se oye muy bien, si acaso fijaros en las manos. Hace las escalas de forma cromática, pero saltando un único trazo. Esto sería un do mayor, la luna gris. Y si superpongo la otra, esto sería el bemol. Es casi lo mismo, pero no es igual. Y esta es la estructura que se usa para el libro. Pretende que cada capítulo va alternando entre umame y tengo. Que cada capítulo sea como una composición, realmente lo lees y se entiende como una pequeña historia. Vale, equipo, ya. Entonces esto es como una dictadura que uno se impone, ¿no? Voy a hacer un libro con esta estructura. Pues esto pasa exactamente en la arquitectura. El libro lo que ocurre es que Murakami quiere hablar de tantas cosas que utiliza esta estructura. Nos habla, pues, esto del terrorismo, del mundo en general, de la religión, de la pedofilia, del sexo, del crimen, del mal, del amor. Nos habla de muchas cosas. El movimiento moderno también está intentando establecer una dictadura para romper las cosas. No es exactamente una dictadura, pero hay un grupo de arquitectos que quiere romper con el tradicional, la arquitectura clásica tradicional. Y empieza a decir, oye, siempre nos hemos pasado siglos haciendo ventanas verticales. ¿Por qué? Si las hacemos horizontales, la luz nos llegará a todas las estancias. No estamos encerrados en manipular el pavimento, los terrenos, para que nuestros edificios sean planos y nobles. ¿Por qué? Puedo poner pilotes como hacían los antiguos indígenas, que ponían un pilotaje y encima ponían el suelo, con lo cual ventilaban por debajo las edificaciones. La cubierta, ponemos tejados así, para que el agua irte, y podríamos tener espacios ajardinados, con lo cual ganaríamos espacio. Son criterios que se van imponiendo en la arquitectura moderna, sobre todo Le Corbusier, y que intentan autoimponerse. Mies van der Rohe, que llega a la arquitectura contemporánea, viniendo también de la arquitectura clásica, tiene algunos conflictos, no le acaban de cuadrar esa autoimposición. Tiene problemas reales para encajar ese tipo de arquitectura y hacerla como propia, porque él aspira a algo más. También pensemos que Mies van der Rohe es hijo de un picapedrero, mientras que todos estos, Le Corbusier, Peter Berg, son aristócratas, son gente que bien, cómo llega allí lo veremos un poco más luego. Pero eso es lo que hace que él no acabe de encajar. Veamos en el pabellón un pequeño autoencaje que él hace, una pequeña imposición arquitectónica. ¿Veis el punto rojo? Domènech i Montaner le ofreció a
a Alemania este sitio para colocar su pabellón. En el centro del meollo de su sitio. Mies se negó enseguida. Mies quiso poner donde está ahora. ¿Por qué? Porque si estoy en medio del meollo, no me ve nadie. Si tengo perspectiva, y estoy alejado, se ve todo el mundo. ¿De acuerdo? Y decide colocarse aquí. Y aquí es curioso, esto es un estudio que hizo mi socia Cristina Gastón, cómo este trabajo se hace desde Alemania y él quiere ponerse aquí y aquí hay una escalera, ¿sabéis? La escalera arriba, ¿no? Y cuando coloca el primer diseño que tiene del edificio en su sitio, caray, tengo el edificio transformador allí a la derecha que no me cabe. Bueno, esto no puedo moverme, pues hago el edificio un poquito más pequeño porque tampoco había mucho dinero, con lo cual esto ya nos va bien a todos. Planteaban dos esculturas, las piscinas más horizontales, que la que al final solo puso una a la derecha. Le salía un escalón frontal allí que no sabía cómo acabar. ¿Veis que hay abajo como una raya que sigue? Eso es un escalón. ¿Por qué? Porque las medidas de la escalera no me bajan. Y él quiere justificar que le da muchas vueltas. Al final él tiene una voluntad, que el edificio tenga una peana, que tenga una plataforma. Esa plataforma de mármol que hemos escrito. Así que al final se harta y dice, se ha acabado. ¿Veis la calle donde está? Que está pegada a las dos jardineras. Pues nada, Lago Nueva y Santa Pascua. Mies llega, tiene ese carácter. O sea, si la calle no me va, cambio la calle. Porque el edificio es lo más importante. Y él busca un edificio que transite desde esa gran escalera de las fuentes hasta la escalera posterior que lleva hacia los jardines. ¿Cómo rompe esa dictadura, esos criterios de no manipular, que forma parte de su éxito? Otra cosa que se habla en Murakami es sobre la matanza. Murakami es una persona que le afectó mucho el atentado de Japón, un país en principio bastante pacífico, con Gasarin. Y le sorprendía, y él habla mucho al respecto de decir, ostras, ¿cómo puede ser una persona normal, uno cualquiera de nosotros? Una secta lo capta, lo manipula, lo coge, le cambia la concepción del mundo y es capaz de matar gente inocente. En 1964 el mal está muy presente. Y en 1984 también. De hecho, forma parte de la historia de Aomame. Tampoco quiero hacer spoiler porque no he leído el libro. El mal que figura en George Orwell es una sociedad absolutamente deshumanizada, donde está absolutamente todo el mundo controlado. De hecho, si quien haya leído el libro, el protagonista tiene la suerte de tener un rinconcito donde no le ven y puede escribir, con lo cual tiene un poquito de privacidad. Hay un sitio donde descubre que las cámaras no saben lo que está haciendo. Él imaginaba ese futuro como 1964. Podemos ver estas imágenes. La primera es de la película 1984, que reproduce el libro bastante fielmente. La segunda, ¿quién sabe qué es? ¿No hay ningún fan de la manzanita? ¿Ningún fan de Apple? Cuando Apple no era nada, Steve Jobs quería que Apple fuera grande. ¿Y quién era grande en esa época? IBM. Con lo cual, hizo con Ridley Scott un anuncio en el cual el lema era: si quieres que 1984 no sea como 1984, cómprate un Macintosh. Entonces utiliza esta alegoría para decir: los ordenadores se están oprimiendo, pero Apple os traerá la libertad. Esto de enfrentarse a alguien más grande, y utiliza esta alegoría, que la imagen es prácticamente la misma. Curiosamente, años más tarde, y ahora sí que entendéis la foto de abajo, Apple estaba en la ruina técnica, había echado a Steve Jobs porque total no valía para nada. Y con Apple en la ruina, Steve Jobs fue a buscar a su máximo enemigo, que era Bill Gates. Y le dijo: invierte en Apple. Y lo convenció. Eso demuestra lo grande que era Steve Jobs.
Lo curioso, y tuvo muchos detractores, es que cuando presentó ese barco, la imagen recuerda sobradamente a lo que tenemos arriba a la derecha. Y por último, al final resulta, la última imagen es la del famoso programa Gran Hermano, con lo cual 1984 se acaba convirtiendo en un divertimento cutre propio de Telecinco. Las distintas realidades que tiene el mundo. Bueno, pues Mies también tenía sus contradicciones. Mies es el último de los grandes arquitectos en emigrar a Estados Unidos, y Mies estaba convencido de que podía convertir al régimen nazi, de que la arquitectura que la hacía era la buena. Pero los nazis no estaban por esa cuestión, creían que era una arquitectura degenerada. De hecho, desgraciadamente, Mies llega a firmar un manifiesto a favor de Hitler, cosa que le recriminan muchos de sus compañeros. Al final, cuando ve que no hay manera y tiene que cerrar la Bauhaus, él huye por patas. Pero la realidad, la curiosa realidad, es que Mies van der Rohe hizo un monumento al comunismo, que por cierto los nazis destruyeron. Intentó diseñar el pabellón para la Estación Universal de Bruselas para el régimen nazi, pero perdió el concurso porque no era el tipo de arquitectura que le gustaba a los nazis. Aquí sí que fue el águila. Y finalmente hizo el gran monumento al capitalismo, que es el Sigrand-Bild, uno de los mejores rascacielos que se han diseñado jamás en la vida. Por lo tanto, vemos las contradicciones internas de Mies. En verdad, Mies quería hacer la arquitectura y la política le importaba poco. Pero a veces aquí está la semilla del mal. ¿Cómo voy a decirlo, Pedro? ¿Bien? Bien, vale, vamos, voy por la mitad. Vengo a nosotros vuestro reino. Como veis, pongo el capítulo al que hago referencia. Aquí habla de tengo. Bien, la religión está muy presente en el libro 1084. De hecho, la religión se convierte en una secta. Esta secta parece que tiene poder, cosas extrañas. Mies es una persona profundamente religiosa, pero por la filosofía de su religión. Como hemos hablado antes, tiene contradicciones para aplicar la arquitectura moderna. Y él busca en libros filosóficos de religiosos prominentes cómo resolver sus contradicciones internas. Uno de los más importantes es Romano Guardini, este capellán italiano que se formó en Italia, en Italia. Aunque él dudaba de sus convicciones, realmente era una persona exitosa en sus conferencias. Y es curioso que Mies lo tenía como libro de cabecera, y los libros de Guardini están subrayados en muchos puntos, y a él le permite resolver muchos de esos problemas. Intentaré explicarlo porque es un concepto filosófico un poco difícil, pero yo creo que la explicación se puede entender. ¿Qué os parece esta foto? Bonita, ¿verdad? Romano Guardini dice que estos barcos, que Romano Guardini no está en contra del progreso, cree que el progreso es necesario, pero entiende que en estos barcos hay un vínculo entre la naturaleza y el hombre. El hombre ha creado con la técnica algo que aprovecha el viento, que aprovecha las corrientes, que cuando interviene en cómo despliego la vela o cómo oriento el timón, voy al sitio donde pretendo ir. ¿De acuerdo? Lo que le preocupa a Romano es que si la técnica se pasa de madre, aquí ya no hay vínculo entre el hombre y la máquina. La máquina es la que domina la naturaleza, no el hombre. Y esa es la preocupación de Romano Guardini. También lo explica cuando va a determinados pueblos que han crecido de su Italia natal, cuando va a Padua y ve que esas casas porticadas de Padua preciosas que han tardado años en ir creciendo, construirse, en diseñarse ese municipio, de pronto, gracias a la técnica, empiezan a aparecer bloques como este, que este es un proyecto de Mies. Mies llega un momento que quiere hacer una arquitectura de
piel y hueso. Y dice, el hormigón se tiene que construir así, no tengo que poner molduras, no tengo que poner nada. Entonces, esto está muy bien. Pero a Mies le crea ciertos conflictos y no lo construye. No llega a construir ninguno de esos famosos 5 proyectos hechos por carbono y que tanto impactan en los libros de arquitectura. Esta obra es poco conocida de Mies, es una de las casas que él hace. Y aquí vemos cómo él sufre todas sus contradicciones. Es una casa que tiene ventanas horizontales. Con ladrillo no podemos hacer estas ventanas. Por lo tanto, él utiliza una estructura metálica que le permite hacer estas oberturas grandes. Pero como quiere mantener su vínculo con la naturaleza, utiliza ladrillo. Pero ve que no le cuadra. Él, cuando publica sus obras para explicar su arquitectura, esta casa no sale ahí. Y está bien, es una casa que está bien. Pero para él no es una obra maestra. Tiene ese que le rasca, que no parece conseguir que le funcione. Pues bien, gracias a la lectura de Romano Guardini, cuando entiende, yo tengo que mantener el vínculo con la naturaleza y la técnica me tiene que servir para mantener eso, es cuando él descubre una forma distinta de hacer arquitectura, moderna a la vez y tradicional a la vez. Y en el pabellón, en este plano se ve muy bien cómo, en vez de insistir en que la estructura quede escondida y sea esos huesos que veíamos en el edificio de hormigón, hacen unos pilares livianos, reticulares, cromados, que se sitúan de forma homogénea. Eso es la técnica. Pero aparte, con los muros de mármol, él recoge la herencia de su padre y allí tiene la libertad de hacer la planta libre como él quiere, con lo cual consigue esa relación entre naturaleza y técnica. Carlos Calvo, de la reflexión filosófica, llega a soluciones mucho más profundas que las que llegaron otros miembros de la arquitectura contemporánea. Tanto es así que cuando vino el rey Alfonso XIII al pabellón, preguntó, ¿pero esto está acabado? Qué grandes los Borbones, es que tenemos unos reyes fantásticos. Le contestó Mies, es que la belleza es la manifestación de la verdad. Como Mies no leyó a Murakami, no le pudo decir esto. Si no lo entiendes sin que te lo explique, quiere decir que no lo entenderás por más que te lo explique. Gran frase del libro 1084. Hay otra frase que se atribuye a Mies. Mies tiene muchas frases que no son de él, pero que les da un significado distinto. Y una de ellas es, Dios está en los detalles. Pero antes de como menos es más, tampoco es de Mies más errores. Claro, dibujar el pilar a este nivel. Esto es escala casi 1:1. Y aquí lo importante son las figuras negras, que son perfiles en L, industriales, sencillos y naturales. Y luego es cómo convierto esto en algo brillante, que son los otros perfiles negros que forman esta cruz, que también tiene una simbología religiosa. Otro gran éxito del diseño en Barcelona, en el que sorprende, pues como con 2 líneas, no rígidas, no dominadas por la técnica. Lo importante de la técnica que resuelve es esta soldadura. Que esta entrega sea absolutamente nítida y viva. Y como en un dibujo queda todo expreso. Dios está en los detalles. Y llegamos a uno de los capítulos centrales del libro de Murakami. Al final, el libro de Murakami, Aoma Meitengo, es la historia de amor de 2 personajes con una infancia muy compleja, por culpa de, en un caso, unos padres religiosos, incesto, y luego otro pues, que se lo llevan al trabajo constantemente, tienen vidas infelices y se encuentran en un momento, como hemos visto en la película, en el fragmento de la película del
misterioso caso del señor Maradona. Bueno, Mies tiene una relación con el amor. De hecho, creo que Mies estaba enamorado de tres cosas, según dicen los libros: puros habanos, el whisky y la ropa muy cara. Pero eso no quiere decir que no hubiera muchísimas mujeres en su vida. Tantas, pero no solo hablaremos de 5. Más un buen amigo que luego se convirtió ciertamente en un enemigo. Empecemos por la primera, Ada Brugger. El que efectivamente es hijo de un picapedrero y tal, pues consigue enamorar a esta chica que es hija de un industrial. Cuando entra la Primera Guerra Mundial, Mies tiene que ir al frente y los padres de Ada le mantienen. Bueno, Ada tiene 3 hijos, 3 hijas. Le permitió ascender, conocer gente muy culta, trabajar en el despacho de Peter Behrens, tener 3 hijas, y cuando todo eso culminó, pues la abandonó a ella y a sus 3 hijos. La foto de abajo es de su hija, que siempre decía que Mies quería crear de él un personaje que fuera acorde con su obra. No era lógico que haciendo obras maestras, obras excelsas, fuese el hijo de un picapedrero. Con lo cual buscaba siempre en sus relaciones ser algo más. Y parece que por ahí le perdonó ese abandonar a su madre. Y abandonó a su madre por esa mujer, Lily Reich. Se dice de Lily Reich que es una de estas mujeres que han quedado ocultas en el mundo de la arquitectura y se dice que era coautora del pabellón de Mies van der Rohe. Esto no podemos saberlo, porque todos los dibujos andan firmados por Mies, pero sí que hay una realidad, que es aquello de la prueba del mueble. Mientras Mies estuvo con ella, diseñó muebles. Cuando Mies no estuvo con ella, dejó de diseñar muebles. Ergo, ¿quién diseñaba los muebles? A lo mejor se lo pasaba muy bien diseñando muebles. No lo sabía. Pero sí que es verdad que Lily Reich colaboró profundamente con él, es la que consiguió grandes contactos para llegar a conseguir el encargo del pabellón de Barcelona, esas coincidencias. Había creado exposiciones anteriormente de seda, de materiales, con lo cual se conocía la influencia de Mies en el campo expositivo, y es el gran artífice de que Mies pudiera venir aquí a Barcelona. Y luego la tercera gran figura es Edith Fanford. Esta mujer era una neurocirujana en Chicago, de prestigio también, y que se quiso hacer una casa. Y que quería que se le hiciera Mies, porque allí había también Al final, cuando la casa se terminó, Mies la abandonó, ya tenía su costumbre de abandonar mujeres cuando ya había conseguido según qué cosa, y Edith Farnsworth lo llevó a los pleitos, o sea, lo denunció. La mujer despechada, que tenemos que decir, por ejemplo, de Shakira, ¿no? Pues la acabó llevando a los tribunales, perdió en los tribunales porque este hombre ha hecho un monumento a sí mismo, ha hecho una obra para él y a mí me ha desplomado. Esto que tenía que valer una cosa, valió 2 de 100 veces. Me gusta mucho comparar estas imágenes. Esta es Edith Fanford con sus perrillos, que a mí le molestaban mucho los perrillos estos porque ya acaban el coche lleno de pelo. Y eso que él no conducía. Y en cambio, Mies aquí está con los colegas, fumando, bebiendo en la escalera. Está claro que Mies hizo esta casa para él, aunque nunca se hizo una casa para él. Y como Edith Fanford no era cantante, pues cuando perdió el pleito, despechada, pues empezó, para fastidiar a mí, a poner enanitos en el jardín, muebles cutres, un poco hippies. O sea
hasta que este mobiliario, que era el que había pensado Mies para la casa, lo fue sustituyendo por muebles rancios para fastidiarme. Al final, Edith Farnsworth, pues un poco harta de la casa, la vendió a Peter Palumbo, que recuperó el mobiliario original. Y todo volvió a ser. Esto es un pequeño fragmento del pleito, para que veamos cómo es Mies van der Rohe. No era una persona que le gustase explicar mucho las cosas, porque total, por mucho que te lo explique, no lo vais a entender. Pero durante el pleito, el abogado de Farnsworth le dice, oiga, ¿y los planos de la casa definitivos dónde están? Y dices, que no entiendo qué está haciendo. Ya tú no ves la casa. La casa está hecha, ¿no? Pues se habrá hecho con unos planos. ¿Qué está? ¿Qué me importa? Luego añade, la casa está ahí, todos saben que es una casa extensa. Y el abogado le pregunta, ¿pero por qué es extensa? Dice, porque está perfectamente construida y perfectamente ejecutada. Costaría mucho trabajo encontrar una casa similar y con un equipo muy tan cuidadoso. Y creo que es un diseño excelente. Creo que la casa habla por sí. Y yo creo que esto es la conclusión. O sea, a mí nunca me han podido explicar una obra de Mies. Pero sí que es verdad que he viajado, hemos tenido suerte con mi esposa de ver obras de Mies. Y cuando las pisas, las transitas, hablan por ellas mismas. O sea, yo me voy siempre con el recuerdo de pisar la casa Farnsworth, el momento de subir las escaleras, es casi un acto religioso de entrar en una catedral, como conocer a Marilyn Monroe. Entonces son obras que hablan por ellas mismas, el mismo pabellón habla por el mismo, lo tenemos cercano, es una reproducción o lo que sea, ¿no? Pero son obras que invitan a la sensación, que te dicen. Voy acabando. Phyllis Lambert es la que, aquí no hubo romance, ella fue alumna de Mies van der Rohe, pero estaba muy relacionada en una persona rica, influyente, y fue la que consiguió que Mies van der Rohe diseñara y ejecutara el edificio del Secret Building, que es otra obra maravillosa para ver en Nueva York. Y acabó con Laura Marx, otra mujer rica. El problema es que Laura Marx era alcohólica y Mies también lo fue. O sea que entre semana montaban fiestas tremendas y los fines de semana iban al Alcohólicos Anónimos. Así sí. Y por fin tenemos a Philip Johnson. Es un personaje muy extraño, Philip Johnson. Philip Johnson es una persona de extrema derecha que adoraba el nazismo, que de hecho en los juicios de Nuremberg fue a defender a algunos de los procesados, pero sin embargo tenía una apuesta decidida por la arquitectura moderna. Y él es el que consigue trabajo para Mies, para que Mies vaya a Estados Unidos a trabajar. Y Philip Johnson representa incluso a Frank Lloyd Wright, es la persona que pone a Mies en el mundo maravilloso. Pero comete algunos errores. Por ejemplo, intentar imitar la casa Farnsworth. Invitó a Mies van der Rohe a pasar una noche en esta casa y cuando vio que aquí no había ni detalles ni Dios, pues dijo, yo aquí no puedo dormir. Y empezó un mal rollito parecido al de la señora. Tanto es así que Philip Johnson, que era muy influyente en la cultura americana, tuvo a mano crear el postmodernismo. Y para fastidiar a mí, hizo horrores como este. Un rascacielos con frontones. La dejamos. Quitemos esto. Y vamos acabando ya. Mirar la luna no es el título del capítulo, pero al final es como acaba el tercer libro de Murakami. Yo no sabría decir si el libro de Murakami acaba bien o acaba mal, tampoco voy a hacer spoiler de esto. Lo que sí sé es que 1974 acaba muy mal, acaba bastante desastroso. También sabemos que 1984 no fue 1984 como lo entendía Orwell. A lo mejor es que llega tarde,
porque ya vemos estas imágenes, con las calles llenas de cámaras, la gente pidiendo cámaras, la gente teniendo cámaras en sus móviles, en sus bolsillos. Y es un poco la forma de controlar a todo el mundo que tienen, ¿no? Cuando la gente ha dicho, ay, podríamos ir a Menorca un día y te sale un anuncio de Menorca y tú no lo has pedido. Entonces, a lo mejor 1984 llega en 2024, no lo sé. Pero es una duda que podemos tener. La otra es que nos extingamos, una tercera guerra mundial. Tengo un amigo que dice, el siglo XXI repetirá el siglo XX. Una pandemia, los felices 20 y luego la tercera guerra mundial. Lo que no le cuadra es que los felices 20 nos los han quitado. Dice, bueno, un poco de fuera tendría que haber. La gran pregunta es si tenemos más oportunidades ante los retos que nos enfrentamos. El pabellón tuvo una segunda vida. La humanidad no sé si lo podrá permitir. O la otra es que quizá vivamos siempre con miedo y nos tapemos la vista ante los horrores que nos esperen. Creo que por aquí Petra, y no nos hemos hablado, ha dejado un punto del libro con esta frase. Por contraposición, Mies tiene otra en la cual aspira a un futuro mejor, un futuro con la naturaleza y un futuro con belleza. Y por lo tanto lo que pide es que miremos hacia adelante, que avancemos y que el hombre sea capaz de trascender a su tiempo, a partir de la filosofía y a partir del conocimiento. Eso fue el pabellón de Barcelona. Un momento brillante en la historia de la arquitectura de Barcelona, de Mies van der Rohe. Y con esto, y con el recuerdo del menos es más, y una imagen de la Casa Frankfurt que trae la naturaleza, doy por terminada la sesión. Muchas gracias.